Bienvenidos a El Maletín Misterioso, donde exploramos los secretos más oscuros y los misterios más inexplorados de la historia. Hoy tenemos un video verdaderamente impactante. Vamos a hablar de 20 hechos históricos horribles que las escuelas no enseñan. Sí, esos eventos atroces y sangrientos que han sido ocultados, minimizados o simplemente olvidados. A lo largo de la historia, ha habido momentos que marcaron el destino de naciones, pero no todos fueron gloriosos. Algunos fueron macabros, atroces, y han quedado fuera del currículo escolar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la historia no nos cuenta todo lo que realmente sucedió? En este video, vamos a descubrir misterios oscuros que las escuelas prefieren callar. Y lo haremos de una manera profunda y detallada, explicando el contexto de cada uno de estos sucesos. Si eres amante de los misterios históricos, las conspiraciones ocultas y los secretos de la historia, quédate con nosotros. Hecho 1. El Holocausto Armenio. Uno de los hechos más horribles de la historia, que a menudo se olvida en las aulas, es el Holocausto Armenio, o el genocidio armenio. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano emprendió una serie de masacres sistemáticas contra la población armenia en su territorio, resultando en la muerte de más de 1.5 millones de armenios. Fue un acto de exterminio brutal, donde las víctimas fueron forzadas a realizar marchas de la muerte, siendo asesinadas, violadas y mutiladas en el proceso. Este genocidio es uno de los primeros en la historia moderna y se produjo mucho antes que el genocidio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero se ha mantenido en silencio en muchos países. Turquía, el sucesor del Imperio Otomano, ha negado sistemáticamente que el genocidio haya ocurrido, y algunos gobiernos prefieren no abordar el tema por miedo a las consecuencias diplomáticas. Las escuelas suelen eludir este tema, minimizando su gravedad en los libros de historia. Hecho 2. La matanza de Nankín. Otro suceso oculto y desgarrador es la matanza de Nankín, en 1937, cuando las fuerzas japonesas invadieron la ciudad china de Nankín durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. En un periodo de 6 semanas, más de 300.000 personas fueron asesinadas, muchas de ellas brutalmente torturadas, violadas o quemadas vivas. Este evento, también conocido como la violación de Nankín, fue una de las atrocidades más grandes cometidas por Japón durante la guerra. Aunque este genocidio es ampliamente conocido en China, en muchas escuelas occidentales no se menciona o se minimiza el impacto de la barbarie japonesa. En muchos textos de historia se omiten los detalles sangrientos y el horror humano que se vivió en Nankín, tal vez porque los temas relacionados con guerras pasadas siguen siendo un tema de tensión política. No obstante, es crucial recordar que estos actos atroces fueron parte de la historia de la humanidad, y debemos conocerlos. Hecho 3. El Holocausto de los pueblos indígenas de América. La colonización de América trajo consigo un periodo de violación, esclavitud y exterminio masivo de los pueblos indígenas. Millones de indígenas fueron masacrados, desplazados y destruidos a manos de los colonizadores europeos. Mientras que las escuelas occidentales celebran la figura de los conquistadores como héroes que descubrieron América, las realidades brutales de las masacres indígenas quedan fuera del currículo escolar. Un ejemplo devastador de esto fue la matanza de Wounded Knee en 1890, donde el ejército estadounidense masacró a más de 300 nativos Lakota, incluyendo mujeres y niños. El genocidio indígena fue una de las manchas más oscuras de la historia de América, pero ha sido ocultado en muchos libros de historia, por lo que muchos estudiantes nunca llegan a conocer la magnitud de las atrocidades cometidas contra los pueblos nativos. Hecho 4. El Holocausto de los judíos durante la Inquisición Española. La Inquisición Española, 1478-1834, fue un período de persecución religiosa brutal que, entre otros actos horribles,
resultó en la matanza y expulsión de miles de judíos en España. Aquellos que no se convirtieron al cristianismo fueron ejecutados en hogueras públicas o expulsados del país, despojándolos de sus hogares y riquezas. Este evento, aunque bien documentado, rara vez es tratado a fondo en los programas de historia escolar, ya que se enfoca más en la lucha entre el cristianismo y el islam en lugar de los crímenes cometidos en nombre de la fe. La persecución religiosa durante este período fue escalofriante. Los tribunales de la Inquisición buscaban erradicar la herejía, y cualquier sospecha de apostasía era castigada con la muerte. Muchos judíos, musulmanes y herejes fueron quemados vivos, torturados y masacrados sin piedad. Este capítulo oscuro de la historia de España, aunque conocido, rara vez se aborda con la gravedad que merece. Hecho 5. El genocidio de Ruanda. En 1994, el mundo fue testigo de uno de los genocidios más impactantes de la historia moderna, el genocidio de Ruanda. En solo 100 días, aproximadamente 800,000 personas, en su mayoría de la etnia Tutsi, fueron asesinadas por los Hutus en un acto de violencia desenfrenada. La matanza fue sistemática y brutal, y muchos fueron asesinados a machetazos. Este genocidio ocurrió a finales del siglo XX, pero muchas veces se pasa por alto en los currículos escolares, posiblemente por su reciente ocurrencia y la complejidad política detrás del conflicto. El genocidio de Ruanda reveló lo que la humanidad es capaz de hacer cuando la odio y el extremismo se apoderan de una nación. Es una historia desgarradora que merece ser conocida en todo el mundo, pero lamentablemente, las escuelas no le dan la importancia que tiene. Hecho 6. La matanza de Tiananmen. En 1989, la plaza de Tiananmen, en Pekín, China, fue el escenario de una de las matanzas más brutales de la historia moderna. Miles de estudiantes y manifestantes que pedían reformas democráticas fueron asesinados por el gobierno chino. La represión fue violenta y sin piedad, y la mayoría de los muertos fueron tiroteados en las calles o atropellados por tanques. Este evento es un ejemplo claro de cómo un gobierno totalitario puede silenciar a sus ciudadanos mediante la fuerza bruta. A pesar de su relevancia histórica, en muchos países se evita hablar de este evento sangriento debido a las tensiones políticas con China, lo que hace que muchos estudiantes de todo el mundo no conozcan los detalles de la represión en Tiananmen. En conclusión, estos 6 eventos son solo una pequeña muestra de los hechos horribles que las escuelas no enseñan. Hay muchos más sucesos que han sido eliminados de los libros de historia por diversas razones, desde motivos políticos hasta miedos culturales. Sin embargo, es fundamental que como sociedad conozcamos la verdad completa. La historia debe ser una herramienta para aprender de nuestros errores y evitar que los horrores del pasado se repitan. El conocimiento de estos hechos es vital para comprender la compleja naturaleza de la humanidad, nuestros conflictos pasados y cómo estos eventos siguen afectando al mundo de hoy. Por eso, en El Maletín Misterioso, seguimos explorando estos y muchos otros misterios históricos, para que nunca olvidemos lo que ha ocurrido y para asegurarnos de que la historia nunca muere. No olvides suscribirte a El Maletín Misterioso para más contenido sobre los misterios históricos y los hechos ocultos que las escuelas prefieren callar.